A finales del siglo XV, Cristóbal Colón presentó una audaz propuesta a los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón: encontrar una nueva ruta hacia las Indias navegando hacia el oeste. Su idea se basaba en la creencia de que la Tierra era esférica y que cruzar el Océano Atlántico sería un camino más rápido y directo que rodear África. Sin embargo, sus cálculos sobre la distancia eran erróneos, pues subestimó enormemente la verdadera extensión del planeta y desconocía la existencia de un continente intermedio. Aún así, su insistencia y convicción lo llevaron a buscar apoyo para su expedición. En aquella época, Europa atravesaba profundos cambios impulsados por el Renacimiento, un movimiento intelectual y cultural que promovía el conocimiento, la exploración y el desarrollo científico. Los avances en cartografía, astronomía y navegación permitieron que las grandes potencias europeas se embarcaran en expediciones marítimas con el fin de expandir sus dominios y controlar nuevas rutas comerciales. La caída de Constantinopla en 1453 a manos del Imperio Otomano marcó un antes y un después en el comercio con el Lejano Oriente, ya que encareció el acceso a las valiosas especias y productos asiáticos. Ante este panorama, Portugal tomó la delantera en la expedición de la costa africana, buscando una ruta marítima alternativa hacia Asia, lo que aumentó la competencia entre las monarquías europeas. Colón, convencido de su plan, presentó su propuesta a distintas cortes europeas, pero fue rechazado en varias ocasiones debido a la incertidumbre sobre su viabilidad. Finalmente, tras años de insistencia y con la necesidad de España de competir con Portugal en la expansión ultramarina, los reyes católicos aceptaron su propuesta. En 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, documento que otorgaba a Colón financiamiento, privilegios y títulos nobiliarios en caso de éxito. Con el apoyo de la corona, Colón reunió una flota de 3 embarcaciones, la Santa María, la Pinta y la Niña, y emprendió el viaje el 3 de agosto de 1492. Tras 2 meses de travesía, el 12 de octubre de 1492, la expedición llegó a lo que hoy se conoce como América. Aunque Colón creyó que había alcanzado tierras asiáticas, este viaje marcaría el inicio de un proceso de exploración, conquista y colonización que transformaría el mundo, generando un intercambio de culturas, productos y conocimientos entre Europa y el llamado Nuevo Mundo. Sin saberlo, Colón había cambiado para siempre el curso de la historia. Colón, dices que tu ruta acortará meses de viaje, pero ¿qué pruebas tienes? Señora Beatriz, las escrituras de Ptolomeo y Marco Polo confirman que la Tierra es redonda. Con vuestra bendición y la ayuda de sus majestades puedo abrir un camino hacia las riquezas incalculables, oro, especias, una nueva era para Castilla. A continuación, 10 datos curiosos sobre Cristóbal Colón y su viaje a América. El primero, Colón no sabía que había descubierto un nuevo continente. Murió en 1506 convencido de que había llegado a Asia, y solo después Américo Vespucio reconoció que era una nueva tierra. 2. Rodrigo de Triana avistó tierra primero. El 12 de octubre de 1492 fue el marinero quien vio la isla de San Salvador, pero Colón se atribuyó su descubrimiento. 3. Los reyes católicos tardaron años en aceptar su proyecto. Pasó casi una década buscando financiamiento y fue rechazado en Portugal, Inglaterra y Francia, antes de obtener el apoyo español. 4. Colón mintió a su tripulación. Para evitar el pánico les decía que habían recorrido menos distancia de la real, haciéndoles creer que estaba más cerca de casa. 5. La Santa María nunca volvió a España. Se hundió en el Caribe y su madera fue usada para construir un fuerte llamado Navidad, donde se quedaron algunos tripulantes que más tarde murieron. 6. Fue arrestado y enviado a España encadenado. En su tercer viaje, la corona española lo destituyó por su mal gobierno en la isla española y lo regresaron como prisionero. 7. Su expedición fue más un accidente que un plan exitoso. Sus cálculos sobre la distancia a Asia eran erróneos, pero tuvo la suerte de encontrar tierra antes de que se quedaran sin provisiones.
8. Introdujo el intercambio de bienes entre europeos y América. Aunque no fue el primero en llegar al continente, esta expedición inició el intercambio de alimentos, animales, enfermedades, entre otras cosas, de ambos mundos. 9. Su nombre sigue siendo polémico. Algunos lo ven como un visionario, pero otros lo consideran el responsable del inicio de la colonización y el sufrimiento de pueblos indígenas. Y 10. Sus restos han sido trasladados varias veces. Fueron llevados entre España y América y aún hoy hay debates sobre si están en la Catedral de Sevilla o en Santo Domingo. El viaje comenzó el 3 de agosto de 1492, pero el entusiasmo inicial pronto se tornó en desesperación. La tripulación enfrentó hambre, fatiga y enfermedades como el escorbuto, causado por la falta de vitamina C. La dieta a bordo consistía principalmente en galletas duras, queso seco y pescado salado, lo que agravaba la situación. Los marineros también sufrían de sed, ya que el agua potable era escasa y a menudo estaba contaminada. La fatiga era constante, ya que la tripulación trabajaba largas horas para mantener a flote las naves y navegar a través de las tormentas. Capitán, los hombres están febriles, sangran de las encías y sus piernas se inflaman. Racionad el agua y la comida, y las limas si quedan. Tenemos que resistir, es por el bien de Castilla. El escorbuto, un azote común entre los navegantes, era tratado de forma rudimentaria, con frutas cítricas cuando estaban disponibles. Sin embargo, estas frutas eran muy escasas y a menudo no estaban disponibles durante los largos periodos de navegación. Tras 36 días de navegación, la tripulación avisó tierra, y el 12 de octubre de 1492, la emoción y el alivio se apoderaron de la tripulación, ya que finalmente habían encontrado un lugar donde podrían descansar, reabastecerse y reparar sus naves. Sin embargo, este descubrimiento también marcó el comienzo de una nueva era de exploración y conquista, que tendría un impacto profundo en las culturas y pueblos indígenas de las Américas. El primer encuentro entre los europeos y los taínos en 1492 marcó el inicio de un intercambio cultural y biológico sin precedentes, conocido como el intercambio colombino. Cuando Cristóbal Colón y su tripulación llegaron a las islas del Caribe, se encontraron con un mundo completamente distinto al que conocían en Europa. Allí vivían los taínos, un pueblo indígena con una cultura rica y profundamente conectada con la naturaleza. Su modo de vida, sus alimentos y sus costumbres sorprendieron a los recién llegados, quienes pronto comenzaron a intercambiar bienes y conocimientos con ellos. Los taínos compartieron con los europeos una gran variedad de alimentos que jamás habían visto en el viejo mundo. Entre ellos, el maíz, un grano esencial que consumían los indígenas, que más tarde se convertiría en un cultivo fundamental en Europa y otras partes del mundo. También el cacao, el tabaco y frutas tropicales como la piña, la guayaba y la papaya. Por su parte, los europeos trajeron consigo trigo, cebada, caña de azúcar, cítricos y legumbres, alimentos que no existían en América y que con el tiempo se integraron a la dieta indígena. También introdujeron animales que transformarían por completo la vida en el continente. El caballo, por ejemplo, revolucionó la movilidad de los pueblos nativos, facilitando el transporte y la caza. Vacas, cerdos y ovejas se convirtieron en nuevas fuentes de alimentos y materias primas. Además, los colonizadores trajeron herramientas de hierro y armas de fuego que cambiaron la forma en la que los indígenas cazaban y guerreaban. Sin embargo, este intercambio no solo trajo beneficios. Junto con los productos europeos, llegaron también enfermedades desconocidas en América.
Extraños hombres de piel pálida, ¿de dónde vienen? Dicen venir de allá del gran mar. Su lengua es distinta, pero su cuerpo se enferma muy rápido. Beatriz, mira cómo cultivan el maíz. Estos campos podrían alimentar a nuestras gentes por generaciones. Y mira estas plantas de cacao. ¿Serán todas estas las riquezas que estábamos buscando? La llegada de los europeos trajo consigo enfermedades devastadoras como la viruela, el sarampión y la influenza. Se sumaron a otras que ya padecían los nativos americanos, como la sífilis, la tuberculosis o la disentería. Las enfermedades generaron gran mortalidad en los nativos por dos motivos principales: su aislamiento durante milenios, es decir, que no tenían inmunidad alguna ante ellas, y otro porque cuando les sobrevinieron una detrás de otra se encontraban desnutridos y vivían en pésimas condiciones de vida y de higiene. La viruela, por ejemplo, se transmitía por contacto directo. Algunos de sus síntomas eran fiebre, dolor corporal y erupciones cutáneas purulentas. Asimismo, surgió la influenza, conocida también como gripe, la cual fue muy devastadora, debido a que los sistemas inmunológicos de los pueblos indígenas no estaban preparados para combatir este nuevo virus. Sin embargo, cuando los europeos llegaron a América, también estuvieron expuestos a muchas enfermedades para las cuales no estaban preparados, como enfermedades gastrointestinales al estar expuestos a fuentes de agua contaminada y alimentos que no estaban acostumbrados a consumir. Madre, mi piel arde, estas llagas duelen mucho. Marina, este jugo de aloe aliviará el ardor, pero esta fiebre, nunca había visto algo así. Los pueblos desaparecen, las enfermedades son más letales. No sé qué vamos a hacer. En España, la viruela es tratada aislando a los enfermos. Por aquí, su propagación es imparable. En América, el uso de medicamentos se basaba fundamentalmente en el uso de hierbas, rezos y ceremonias para poder combatir con las epidemias del momento. La coca fue esencial en esta época. Esta se masticaba para aliviar el cansancio y los problemas respiratorios. También se creía que la coca tenía propiedades analgésicas, entonces se usaba para aliviar dolores de cabeza o en los dientes. El palo santo tenía propiedades antiinflamatorias y se usaba para aliviar dolores articulares y musculares. La manzanilla era usada para aliviar dolores estomacales o reducir inflamaciones. Por otro lado, la medicina indígena está totalmente vinculada con la espiritualidad. Es por esto que cuando alguien se sentía enfermo, realizaban rituales con danzas, rezos y ofrendas para restablecer el bienestar de la persona. El intercambio entre Europa y América transformó radicalmente la historia, generando tanto avances como tragedias. Mientras Europa prosperó con las riquezas y recursos del Nuevo Mundo, las civilizaciones indígenas enfrentaron una devastación sin precedentes debido a la conquista, las enfermedades y la explotación. Este encuentro marcó el inicio de un proceso complejo, donde el mestizaje cultural,
los intercambios comerciales y los cambios sociales redefinieron ambas regiones. La conquista de América es un recordatorio de cómo el choque entre culturas puede impulsar el desarrollo, pero también provocar destrucción y profundas transformaciones en la humanidad. Lo que comenzó como un sueño de grandes logros y riquezas terminó en esto. Grandes logros, pero también grandes pérdidas. La conquista de América dejó un impacto profundo que aún se refleja en la cultura, la sociedad, la economía y la política. El mestizaje originó identidades híbridas donde las lenguas, tradiciones y costumbres indígenas, africanas y europeas se entrelazan. Aunque el español y el portugués desplazaron muchas lenguas nativas, algunas aún persisten como parte del patrimonio cultural. En festividades, gastronomía y expresiones artísticas se evidencia un sincretismo que combina elementos de diferentes raíces, como el Día de los Muertos en México o el culto a la Pachamama en los Andes. Sin embargo, la discriminación hacia las poblaciones indígenas sigue presente, reflejándose en desigualdades sociales y económicas. Económicamente, la conquista estableció un modelo extractivista que aún persiste en América Latina, con una fuerte dependencia de la exportación de materias primas. Durante la colonia, la explotación de oro y plata enriqueció Europa a costa del trabajo forzado indígena y africano. Hoy, aunque las economías han evolucionado, muchos países siguen dependiendo de recursos naturales como el petróleo, minerales y productos agrícolas, lo que los hace vulnerables a las fluctuaciones del mercado global. Además, el acceso desigual a la tierra, heredado de las encomiendas y haciendas coloniales, ha generado conflictos agrarios y concentración de la propiedad en pocas manos. Las estructuras políticas y jurídicas actuales también tienen raíces coloniales. La administración centralista y burocrática impuesta por los europeos sigue marcando la gobernanza en muchos países. Aunque se han realizado esfuerzos por reconocer los derechos de los pueblos indígenas, como en Bolivia con su Estado plurinacional, los sistemas legales siguen basándose en modelos europeos, con poca inclusión de la justicia indígena. En el ámbito religioso, la evangelización deja una profunda huella, y el cristianismo, especialmente el catolicismo, sigue predominando en América Latina. Sin embargo, persisten prácticas sincréticas que combinan creencias indígenas con tradiciones cristianas. El descubrimiento de América en 1492 marcó un punto de inflexión en la historia, pero también trajo consigo consecuencias devastadoras para los pueblos y las civilizaciones indígenas. Más allá del intercambio cultural y económico, la llegada de los europeos significó la propagación de enfermedades, el despojo de tierras y el maltrato sistemático de los pueblos originarios. Las enfermedades infecciosas como la viruela, el sarampión y la gripe, desconocidas en América, diezmaron a la población indígena, causando millones de muertes sin inmunidad previa. Estas epidemias fueron más letales que muchas de las guerras y conquistas militares. La devastación biológica fue tan grande que se estima que en algunas regiones las poblaciones indígenas se redujeron hasta el 90% en unas pocas décadas. Además, el encuentro entre ambos mundos no fue equitativo. Los pueblos indígenas sufrieron violencia, explotación y esclavitud, principalmente a través de sistemas como la encomienda y el trabajo forzado en minas y en plantaciones. Su cultura y creencias fueron marginadas, mientras sus recursos naturales eran extraídos para beneficiar a los colonizadores. Este episodio de la historia nos deja una reflexión profunda sobre los efectos del colonialismo y la importancia de respetar entre culturas y el impacto que las decisiones humanas pueden tener en la vida de millones de personas. Aprender de estos errores es fundamental para construir un mundo más justo donde la diversidad y la dignidad de los pueblos sean valoradas y protegidas.